Muy buen día para todos. Mi nombre es Javier Roberto Maya Madrid. Soy consultor en seguridad de la información y soy responsable de la oficina de consultoría para Colombia de Internet Security Auditors. Eh, para hoy tenemos varios puntos importantes. Eh, Trataré de ser muy ágil, pero manteniendo el contenido completo. Eh, Debemos pasar necesariamente por hablar de dónde viene, para dónde viene, por qué surgió un sistema de gestión de inteligencia artificial. Eh, Hablaremos de los requisitos más importantes de la ISO 42001. Hablaremos de los pasos de implementación del SGIA, roles, responsabilidades, documentación. Hablaremos también de riesgos, controles y controles en el ciclo de vida de la inteligencia artificial, algunas buenas prácticas y alineación ética. Hablaremos de temas de madurez organizacional y primeros pasos para la implementación. ¿Por qué hizo IEC 42001? ¿De dónde nace o por qué nace? Em, La IA viene de un entorno que pasó de experimentos de laboratorio, de pruebas, a convertirse hoy en sistemas críticos de negocio. Y esto nos ha venido creando una serie de riesgos asociados. Em, entonces tenemos el crecimiento que tuvieron todos los sistemas como parte de esa conformación como tecnología de vanguardia. Llega en un entorno altamente regulado al cual se le hace también su regulación propia. O sea, la inteligencia artificial ya en algunos entornos o en algunas zonas regionales ya tiene regulaciones específicas. Mm, Implementar temas de inteligencia artificial en el entorno ha significado también asumir una serie de riesgos y responsabilidades como parte de la organización, por parte de la organización. Y ha significado también que si no lo hacemos de manera adecuada puede afectar la competitividad de nuestra organización. Y obviamente en cómo todas las partes interesadas van a tener o no confianza en la organización. Desde el punto de vista de externo, lo que afecta a la organización desde el punto de vista externo, tenemos que ya hay una regulación en el marco europeo que nació hace 2 años. Algunas otras regulaciones nacionales que están surgiendo. Tenemos un conjunto de presiones de parte de los inversores en muchas organizaciones. Eh, y el uso de esa demanda el cómo se usa esa inteligencia artificial está haciendo o moviendo el mercado o la confianza en las organizaciones. De hecho, noticia de hace un par de días, el tema de Anthropic, de si iba a dejar que su inteligencia artificial se usara o no para algunos fines específicos militares de Estados Unidos, ha cambiado o está cambiando el panorama de quién tiene más peso ante los usuarios finales de las diferentes inteligencias artificiales. Entonces, eso nos lleva a hablar de transparencia en cómo y para qué se usa la inteligencia artificial. Y finalmente, hay muchos requisitos asociados al gobierno corporativo. La ISO IEC 42001 del 2023 nace
con el objetivo de brindar un marco sistemático para la gestión de riesgos de inteligencia artificial. Esto significa que eh, no nace para decir cómo implementar la inteligencia artificial, sino es para garantizar que todos los sistemas sean seguros, justos en sus usos y el uso de esa inteligencia artificial sea responsable. Es decir, estamos buscando o hablando de la ética del uso de la inteligencia artificial. Y por tanto nos va a hablar este estándar de cómo establecer controles a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema de inteligencia artificial. Mm, También la 42001 pues va a hablar de todos los temas asociados a cómo documentar ese ciclo de vida, cómo se ha gestionado esa inteligencia artificial y la auditoría de los procesos asociados a esta inteligencia artificial. ISO 42001 es la primera norma internacional que proporciona los requisitos específicos para establecer, implementar y mantener un sistema de gestión de inteligencia artificial. Y obviamente, como todos los sistemas de gestión que están buscando el proceso de mejoramiento continuo, también habla de la gestión de riesgos y busca alinearse con las regulaciones locales y principios éticos que deben regir en la gestión de este tipo de sistemas. De modo que llevemos o tengamos un control completo de cómo se está gestionando dentro de la organización la seguridad, confiabilidad, eficacia de todos los sistemas de inteligencia artificial con los que la organización presenta sus sistemas. ¿A quiénes le aplica? La 42001, como muchos otros estándares de ISO, están orientados a organizaciones de todos los tamaños. Está pensado para que funcione en cualquier sector de la industria y no depende de si el sistema fue desarrollado en casa o fue adquirido. Es decir, es para cualquier tipo de sistemas y lo más importante, aplica en todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial, desde que se concibe cómo se va a implementar, desde que se pasando por diseño, codificación, pruebas, aprendizaje, em, y todas las fases que deben mantenerse, aprendizaje o entrenamiento, procesos de validación, despliegue, monitorización y finalmente hasta que demos de baja el sistema. Todo ese ciclo está cubierto por el sistema de gestión. ¿Qué limitaciones tiene el estándar? No cubre o no habla de los temas técnicos asociados, es decir, qué sistemas van a correr abajo, cómo se debe codificar, etcétera. Hoy en día, la certificación, porque es un estándar certificable, no es obligatoria, es voluntaria. En algunos casos puede convertirse en un requisito contractual entre diferentes partes. Y eso es lo que en muchos casos ha llevado a que se implementen los diferentes sistemas de gestión, la- el, la- el requisito contractual. Em, y se integra con otras normas de ISO, con otros sistemas de gestión ISO que cumplen el estándar SL, en donde tenemos los 10 módulos o los 10 capítulos eh, propios del estándar. Mm, la ISO 42001 está basada o tiene un enfoque basado en riesgos como los diferentes estándares certificables de ISO que están basados en el estándar SL.
em, que busca que se identifiquen de manera clara y se gestionen todos los riesgos específicos y asociados a la gestión de esta inteligencia artificial. Busca tener un gobierno en una estructura clara de roles y responsabilidades en toda la organización, que gestionen donde cada uno de esos roles va a tener un conjunto de responsabilidades eh, y de tareas asignadas para asegurar que la inteligencia artificial se lleva de manera adecuada en la organización. Busca gestionar la transparencia de esa inteligencia artificial a través de mecanismos de documentación y comunicación abierta. Mm, Habla obviamente del tema de cumplimiento en relación con la adherencia a leyes, regulaciones y en algunos casos responsabilidades contractuales. Eh, y como muchos sistemas de gestión, habla de mejora continua a través de procesos de autoevaluación, de optimización, em, y de ciclos eventualmente de evaluación externa para optimizar las diferentes políticas, procesos y el tema de estarse adaptando continuamente en un mercado que es altamente cambiante, porque cuando estamos hablando en estos días de inteligencia artificial, venimos hablando de cosas que están cambiando en el curso de semanas y en algunos casos de días. Requisitos, los requisitos más importantes del sistema, qué pena, acá me quedaron mal numerados. Eh, el requisito 4 es contexto organizacional. Mm, el requisito 5 habla de liderazgo. El requisito 6 habla de la planificación en procesos y gestión de riesgos de inteligencia artificial. El requisito 7 habla de todos los temas de soporte. Requisito 8 habla de operación. Requisito 9 habla de evaluación del desempeño. Y el requisito 10 habla de mejora continua. Mm, Listo. Veamos un poquito, hablemos de cada uno de estos requisitos. El requisito 4, qué pena, los requisitos 1, 2 y 3 hacen referencia al alcance del estándar, referencias normativas y términos y definiciones que son, digamos que parte de la introducción del estándar, pero no son requisitos certificables. Los requisitos certificables parten a partir del requisito 4 en todos los sistemas basados en el anexo SL. La cláusula 4 habla del contexto y acá tenemos que hablar de cómo identificamos internamente qué inteligencias artificiales estamos usando. Estamos definiendo qué y cómo lo estamos usando. Tenemos que tener un inventario de nuestras inteligencias artificiales. ¿Cuál es el propósito, la criticidad, los riesgos? Tenemos que identificar todas las partes interesadas de modo que podamos definir el alcance del sistema de gestión. Hasta a qué entorno le vamos a definir ese gobierno sobre la inteligencia artificial. Y obviamente, como todo sistema, debe tener un conjunto de objetivos de cómo vamos a gobernar esa inteligencia artificial. Tenemos que poner o definir objetivos que sean medibles y que obviamente estén orientados por la política. En el liderazgo tenemos el compromiso de la dirección y este es uno de los puntos más críticos porque es la dirección quien determina cómo se llevan las inteligencias artificiales en la organización, cuál es el camino ético que se están llevando. Y esto lo vemos de manera clara, por ejemplo, en las decisiones que están tomando
Anthropic, OpenAI y las diferentes organizaciones donde es el líder de la organización quien dice cómo y bajo qué condiciones se van a usar sus inteligencias artificiales. Por eso el compromiso de la dirección es tan crítico en un sistema de estos. Y esas decisiones o esas visiones que nos está dando la dirección, la alta dirección, para cómo debemos gestionar nuestra inteligencia artificial, van a definir la política de inteligencia artificial interna de la organización y una serie de responsabilidades que nos van a indicar cómo gestionar esa inteligencia artificial dentro de la organización para finalmente llevarle a todas las partes de la organización todas esas políticas y procedimientos que nos van a permitir instrumentalizar ese compromiso o esa visión que nos está dando la dirección. En la cláusula 6, la planificación de riesgos de inteligencia artificial, hablamos de que debemos identificar los riesgos específicos de la inteligencia artificial, no riesgos generales, los riesgos específicos que nos ha introducido todo el entorno de inteligencia artificial. Hablaremos un poco más de ellos más adelante. Hablaremos, es necesario también evaluar pues, la probabilidad de impacto, cuál es el riesgo aceptable, qué podemos aceptar y cómo vamos a hacer para definir o planificar ese tratamiento de los riesgos para documentar finalmente una matriz de riesgos. Mm, Este terreno trae riesgos a los cuales no nos veníamos enfrentando en otros sistemas, riesgos que no eran comunes en el entorno y que significa que tenemos que hacer un esfuerzo adicional en cómo los identificamos, entendemos, tratamos, valoramos, para finalmente buscar cómo los gestionamos. La cláusula 7 habla de apoyo, de cómo se asignan los recursos financieros y técnicos suficientes para asegurar que cada uno de los procesos del sistema van a funcionar y operar de manera adecuada. Y eso significa que no es solo los recursos requeridos para el sistema, sino para que podamos cumplir determinadas tareas de manera adecuada o de manera de las maneras en que la visión de esa alta dirección nos está indicando que debemos gestionar la inteligencia artificial en la organización. Tenemos que gestionar las competencias. Eso significa que tenemos que asegurar que tenemos procesos de formación continua. El hecho de que tenemos tecnologías que son nuevas en el mercado significa que muchos de nuestros colaboradores pueden no tener los conocimientos suficientes para gestionar o para operar de manera adecuada esa inteligencia artificial y por lo tanto tenemos que ser muy agresivos en nuestros procesos de formación, en nuestros procesos de contratación, garantizando algunas competencias, en cómo aseguramos es la ética de esas personas que están operando esa inteligencia artificial. Parte de ese apoyo significa que debemos establecer internamente dentro de nuestra organización todos los canales necesarios para que se puedan comunicar los problemas y las diferentes situaciones que se presentan en la gestión del sistema em, o en la gestión de los sistemas de inteligencia artificial. Esta cláusula también habla, como muchos sistemas de gestión, de todo el proceso documental en políticas, procedimientos, registros, de llevar una adecuada gestión que nos va a brindar la trazabilidad, nos aseguran la trazabilidad de todos los procesos y la repetibilidad de todos esos procesos. La cláusula 8 habla de todo lo relacionado con la operación, es decir, el ciclo de vida de la inteligencia artificial.
Hablamos de la planificación, de cuáles son los requisitos y objetivos del sistema, cómo vamos a hacer la evaluación y tratamiento del riesgo. Eh, Hablamos también de cómo debemos definir la arquitectura de inteligencia artificial, de cómo debemos gestionar los conjuntos, identificar, gestionar los conjuntos de datos usados para el entrenamiento de esas inteligencias artificiales, qué modelos debemos usar o cómo vamos a usar y definir esos modelos. Em, si tenemos desarrollo en casa, pues hablamos de cómo debemos codificar el sistema. Em, si estamos entrenando la inteligencia artificial en casa, es decir, si estamos dándole capacidades específicas, que es parte del desarrollo de una inteligencia artificial, tenemos que definir cómo lo vamos a hacer y bajo qué condiciones y cómo vamos a hacer la validación de que ese entrenamiento fue adecuado, porque eso requiere una serie de procesos de retroalimentación. La validación incluye hacer las pruebas de sesgo, pruebas de seguridad, pruebas de desempeño. En el despliegue tenemos que tener en cuenta todos los temas de monitoreo, de control de acceso. En operación vamos a hablar del proceso de supervisión continua y el mantenimiento del sistema. La cláusula 9. No, antes de la cláusula 9. En los puntos de validación de sistemas tenemos que tener en cuenta que deberían existir dos mecanismos de validación. Uno, que es la validación técnica que habla de pruebas de precisión, desempeño, análisis de sesgo, género, raza, edad, nacionalidad, muchas otras cosas que debemos tener en cuenta hoy en día. Em, y también están las pruebas de robustez frente a ataques de diferentes tipos de adversarios. Y esto significa pruebas técnicas o pruebas de penetración que incluyan pruebas asociadas a ataques en el prompt. Obviamente, debemos hablar de explicabilidad del modelo. Tenemos que hacer validaciones éticas y legales porque el sistema tiene que alimentarse con un conjunto de datos en donde puede verse afectada la privacidad y la protección de datos personales, derechos de autor, cómo vamos a gestionar la seguridad en el acceso, cómo vamos en el acceso a través de interfaces web, por ejemplo, pero también cómo vamos a gestionar el acceso en las APIs que proveemos a terceras partes. Tenemos que hacer pruebas de caso y uso adverso y obviamente tenemos que documentar las decisiones que hemos tomado en referencia a algunos comportamientos o mecanismos de operación de esa inteligencia artificial. Dentro de muchas de estas validaciones fueron mencionadas por Sandra en algunos de los servicios que proveemos. En la cláusula 9 hablamos de la evaluación de desempeño y aquí hablamos de lo que es el monitoreo continuo de los sistemas de inteligencia artificial en entornos de producción. Hablamos obviamente de las auditorías internas que pueden ser realizadas por una tercera parte, pero siguen siendo de carácter interno, es decir, eh, el mecanismo de autorregulación. Deben estar las revisiones por la dirección, que como mínimo se recomienda sean de carácter anual. Em, Hablamos de tener un conjunto de indicadores de desempeño para monitorear que estemos cumpliendo los objetivos que se definieron en la parte inicial de nuestro sistema y ver si realmente estamos mejorando. Tenemos que también tener un monitoreo de incidentes relacionados con la inteligencia artificial que nos van a permitir nos van a apoyar en el proceso de mejora continua.
Y obviamente tenemos que tener en cuenta y definir los mecanismos de retroalimentación de los usuarios y partes interesadas. En la cláusula 10, mejora continua, hablamos de identificar de oportunidades de mejora basadas en evaluaciones. Mm, y esas oportunidades de mejora no solamente vienen dadas por las evaluaciones de auditoría interna, sino también diferentes eh, procesos de retroalimentación que podemos definir en nuestra organización. Tenemos que implementar todos los cambios en procesos y sistemas, aprender de los incidentes. Y todo esto tenemos que empezar a documentar y a definir internamente cómo vamos a hacerlo, cómo lo vamos a instrumentalizar en nuestra organización. Tenemos que hacer un monitoreo continuo de cómo está la regulación y nuestro entorno, porque cada, cada poco tiempo están saliendo nuevas regulaciones que están afectando el cómo nuestros sistemas deben comportarse. Hoy en día no tenemos que tener en cuenta solo la regulación local, porque en muchos casos nuestros sistemas están operando o dan servicio no solamente a nuestra región, sino a todo el globo o a algunas regiones extendidas. Entonces vamos a tener que estar monitoreando la regulación de todas esas regiones a las que estemos dando servicio con nuestra IA. Em, y por tanto vamos a tener que estarnos adaptando al conjunto de regulaciones que están actualizándose y que están surgiendo en estas fechas actualmente en relación a la inteligencia artificial. Debemos obviamente aplicar todas las lecciones aprendidas en nuestros proyectos y tenemos que crear una cultura de cambio permanente, de mejora permanente. ¿Cómo podemos llevar a cabo una implementación de un sistema de gestión de inteligencia artificial? Tenemos que partir de una evaluación inicial de procesos de sensibilización para definir, finalmente pasar a un diseño del sistema de gestión, definir las bases bajo las que vamos a construir nuestro sistema, definir esas visiones y esa política con las que vamos a movernos, para luego poder proceder a construir procesos y documentaciones que den respuesta a esa visión y a esos análisis de riesgos que nos están dando las bases para definir el comportamiento de nuestro sistema. Luego se hace un piloto sobre una o dos de las inteligencias artificiales que se tengan en la empresa para definir cómo funciona el sistema y cómo tenemos que readaptarlo para asegurar que sea un sistema que cumpla las expectativas de la organización. Eso significa que vamos a tener que tener un proceso de monitoreo, auditoría y mejora continua para finalmente extenderlo a los diferentes entornos o diferentes inteligencias artificiales. En la evaluación inicial estamos hablando que debemos hacer un análisis de cuál es el estado actual de nuestros proyectos de IA. Eso significa que tenemos que identificar todas las IAs dentro de nuestra organización, valorar cómo estamos, aquí estamos desarrollándola, aquí estamos implementándola, aquí estamos en producción. Esta es una IA propia, esta es una IA de un tercero, etcétera. Tenemos que identificar las partes interesadas clave en todos estos procesos. Eso significa que tenemos que ver quiénes se van a ver afectados, tanto internamente, empleados, accionistas, pero también tenemos que ver hacia afuera cuáles van a ser nuestros proveedores, cuáles son nuestros clientes, cuál es el entorno de regulación que me está afectando eh, la inteligencia artificial en la organización. Debemos hacer una breve evaluación de brechas para saber qué nos falta hacer para poder llegar a un estado
al menos inicial de madurez, donde podemos decir que ya tenemos un sistema de gestión. Debemos llevar un conjunto de sesiones de sensibilización con la dirección, definir quién va a ser el equipo que va a llevar el gobierno de la inteligencia artificial en la organización. Y obviamente debemos establecer un presupuesto y línea de tiempo, porque esto no es solamente definir unas políticas y procedimientos, sino eventualmente va a significar hacer ajustes en procesos propios, en personal, en herramientas. Y todos estos elementos tienen que definirse cómo se van a ejecutar en el tiempo. Para el diseño del sistema de gestión tenemos que definir la política, ya establecer cómo va a ser la estructura de gobierno, si vamos a montar comités, cuáles son los roles, cuáles son las responsabilidades de cada uno de esos roles, cómo vamos a mapear los procesos actuales contra los requisitos de la norma, porque no necesariamente vamos a tener que establecer procesos nuevos, sino organizar o mapear esos procesos contra lo que nos está pidiendo la norma y eventualmente hacer algunos ajustes sobre nuestros procesos. Definimos la arquitectura del sistema de gestión, creamos la matriz de responsabilidades, definir las métricas e indicadores de gestión para lograr hacer un seguimiento. En la fase 3, pues tenemos que ya desarrollar los procedimientos documentados, crear las plantillas necesarias para todas las fases del ciclo de vida, desde diseño, desarrollo, validación. Mm, Vamos a definir también en esta fase la matriz de riesgos y controles. Debemos establecer los flujos de aprobación. Y aprobación en todos los sentidos, no solamente de los cambios de sistema, sino de aprobación de cómo sale a producción, cómo se opera esa inteligencia artificial que estamos gestionando. Mm, Tenemos que tener un registro de proyectos de inteligencia artificial, tenemos que desarrollar las herramientas para monitorear que esa inteligencia artificial se está comportando como nosotros esperamos que se comporte y que ninguno de esos riesgos que hemos planteado para la inteligencia artificial se nos está activando. Finalmente, pues podemos pasar ya a implementar. Implementemos inicialmente sobre un piloto, uno o dos proyectos. Eh, Aplicamos todo el análisis, todo el sistema de gestión a esos proyectos. Tenemos que recopilar retroalimentación de equipos, refinar los procesos según el proceso de aprendizaje. Y si es necesario, podemos llevarlo a cabo a través de la auditoría interna, que nos va a dar también un proceso de retroalimentación de cómo está funcionando el sistema de gestión para luego completar el despliegue organizacional o a lo que llamamos nuestro alcance del sistema de gestión. Luego ya viene la operación, lo que es el día a día del sistema de gestión, donde vamos a expandir todos los proyectos de IA, hacer las auditorías internas trimestrales, semestrales, anuales que definamos. En una fase inicial recomendamos hacer un par de auditorías frecuentes para poder hacer un, un afinamiento del sistema de gestión. Mm, Finalmente este es un sistema de gestión muy nuevo del que se traen muy pocas experiencias o no vienen, no tenemos mucha retroalimentación de entorno y sobre el cual tenemos que crear conocimiento y tenemos que crear experiencia. Eh, Tenemos que hacer el monitoreo de indicadores de gestión, revisión y actualización de políticas y todas las mejoras de aprendizaje. Algunos roles y responsabilidades importantes que debemos tener en cuenta dentro de este proceso. El director o el CEO, que nos da el compromiso y la dirección estratégica. Recuerden que hablé de cuál es la visión de cómo vamos a gestionar y cómo vamos a manejar la inteligencia artificial en nuestra organización. Em,
Tenemos líderes que van a estar a cargo del gobierno de datos, el Chief Data Officer, Chief Information Officer, que van a liderar el cómo se van a gestionar los datos que maneja esa inteligencia artificial. Debemos designar a alguien que sea responsable de la inteligencia artificial y que va a llevar la coordinación del sistema de gestión y que va adicionalmente a supervisar la conformidad con los requisitos que definió la organización para esas inteligencias artificiales. Un equipo de riesgos que haga una identificación y evaluación de riesgos, equipos técnicos que van a ser responsables de la implementación y operación de todos los controles que están definidos. Y está la auditoría interna que se va a encargar de la evaluación del cumplimiento. En el equipo técnico podemos detallar un poco que va a haber personal responsable de sistemas en especificación de requisitos, en documentación de arquitectura, en el análisis inicial de riesgos, en validación de riesgos. El equipo de operaciones, por su parte, eh, que se encarga de todas las tareas de operación y monitoreo, van a encargarse de toda la supervisión de la operación o de la producción del sistema de inteligencia artificial y tienen que estar monitoreando de manera continua si hay desvíos en cómo se están dando las respuestas por parte de la inteligencia artificial para asegurar que no se nos activen ninguno de los riesgos, especialmente los de sesgo, que afectan de manera dura a las organizaciones en su imagen. ¿Cómo vamos a responder a incidentes? O sea, este equipo de operaciones es responsable de hacer la respuesta inicial a incidentes y de hacer las mejoras de desempeño. En documentación que requerimos en nuestro sistema, requerimos una política de inteligencia artificial, requerimos todos los procedimientos asociados al ciclo de vida de la inteligencia artificial, de desarrollo, validación, eh, entrenamiento, despliegue, la matriz de riesgos, donde tenemos la identificación de todos los riesgos asociados a inteligencia artificial, el riesgo y obviamente la valoración de estas matrices. El registro de proyectos, es decir, nuestro catálogo de sistemas de inteligencia artificial y las fichas técnicas, y aquí tenemos que ser muy cuidadosos en cómo documentamos los datos con los que entrenamos nuestros sistemas y por eso tenemos que decir de dónde se tomaron, en qué momento se tomaron, qué datos específicos están siendo usados y por eso debemos documentar o tener fichas técnicas de nuestros modelos de datos, nuestros modelos de operación, qué algoritmos estamos usando. Mm, y de hecho, qué pena, me devuelvo. Estas fichas técnicas van a estar cambiando en el tiempo porque tenemos procesos de reaprendizaje. El algoritmo puede estarse cambiando con las versiones de la inteligencia artificial. Entonces tenemos no solo los algoritmos, sino los modelos. Entonces tenemos que documentar esto en el tiempo y decir, esto es la versión 1 que está operando a partir de esta fecha y se hizo de este y este modo. Pero ahora tenemos un conjunto de datos que es una versión 2. Esas fichas técnicas deben ser dinámicas y deben documentar toda esa historia que está sucediendo con esos modelos de datos. Los reportes de validación de cómo estamos haciendo pruebas de sesgo, de seguridad, de desempeño. Mm, Planes de riesgos, tratamiento, mitigación específica. Los registros de auditoría, todos los cambios que se han hecho, los accesos, los incidentes, el plan de capacitación, todo lo referente a competencias y entrenamientos,
Y los informes de revisión, es decir, las evaluaciones periódicas de cumplimiento. Hablemos rápidamente de riesgos, porque nos estamos quedando sin tiempo. Algunos riesgos que entran en inteligencia artificial y que debemos tener en cuenta son el riesgo de sesgo y discriminación, em, que hacen referencia a la aparición de resultados sesgados, que en muchos casos son introducidos por el conjunto de datos que se usaron en el entrenamiento y terminan favoreciendo o afectando a grupos específicos. Ejemplo, respuestas que son de carácter racial o que discriminan grupos religiosos. Ese tipo de sesgos se busca o se debe asegurar la eliminación en nuestros sistemas de inteligencia artificial. La falta de transparencia, que habla de la imposibilidad de explicar de cómo se generaron o por qué se generaron cierto tipo de decisiones en el sistema. Tenemos riesgos de privacidad y esto hace referencia a que se expongan datos personales o sensibles, que un usuario tenga acceso a la información que ingresó otro usuario para generar su uso de la inteligencia artificial o que se tenga acceso a la información con la que se entrenó el sistema de inteligencia artificial y esa información que se usó para entrenamiento finalmente puede ser un dato personal o sensible. Entonces, tenemos unos riesgos grandísimos de privacidad. En seguridad tenemos todos los ataques de adversarios, la manipulación de datos, del modelo, de los prompts. En relación al desempeño, em, tenemos riesgos de degradaciones en situaciones no previstas, que algún tipo de entrada genere que nos acapare todos los recursos del sistema. Tenemos riesgos de responsabilidad, porque en algunos casos no es claro quién es responsable de los errores. Entonces, tenemos que limitar o declarar o encontrar los mecanismos para asegurar que las personas asumen la responsabilidad, las personas o las áreas o las diferentes entes que hacen parte del sistema asumen la responsabilidad de los errores que hacen que se puedan presentar en el sistema. Y obviamente tenemos riesgos relacionados con robustez, es decir, fallos ante datos inesperados. Mm, En planificación tenemos errores o riesgos asociados a alineación con objetivos de negocio, con especificaciones incompletas o ambiguas, subestimación de requisitos en datos, faltas de análisis, ausencia de planes de contingencia y temas asociados. Y tenemos que obviamente implementar controles asociados a esos riesgos. eh, Documentos de especificaciones que van creciendo y que se van alimentando continuamente, análisis de impacto en privacidad y sesgo, evaluaciones continuas de alineación regulatoria, aprobaciones, planes de datos, definiciones de métricas de éxito. Tenemos riesgos en desarrollo y entrenamiento, donde hablamos de datos de entrenamiento sesgados, tenemos lo que se llaman sobreajustes o infraajustes del modelo, overfitting, underfitting, que habla de cómo el modelo, de cómo el modelo se va a ajustar para poder realizar sus procesos de aprendizaje. Mm, la exposición de datos sensibles durante el proceso de entrenamiento, porque aquellos que están haciendo el proceso de entrenamiento van a tener eventualmente acceso o visibilidad de datos sensibles. Hablamos también de riesgos asociados a desempeños deficientes o en algunos grupos específicos que no tienen un desempeño adecuado, falta de trazabilidad en modelos de cambio, riesgos asociados a modelos que están discriminando o exponiendo datos.
Igualmente, en este campo tenemos que definir controles asociados a estos riesgos. Tenemos riesgos en validación y despliegue, pruebas incompletas o sesgadas, validación solo en datos históricos, em, incapacidad para detener un sistema en producción, eh, falta de transparencia hacia los usuarios, un, un movimiento en el tiempo en el desempeño del modelo de producción, riesgos de desplegar sistemas inseguros o injustos. Em, Ante estos riesgos, igualmente, existen controles ya que se han establecido y se han previsto para este tipo de riesgos sobre los cuales debemos trabajar e implementar. Tenemos riesgos asociados a los modelos de operación y monitoreo. El monitoreo en tiempo de desempeño en tiempo real em, debe ser una de nuestras funciones más importantes cuando estamos operando un sistema de inteligencia artificial porque nos va a ayudar a identificar muchos de esos riesgos que hemos hablado. Y el monitoreo significa que deberíamos tener alertas automáticas, obviamente apoyados en otros controles y herramientas que nos permiten estar vigilando continuamente cómo está operando nuestra operación. Mm, bien, voy a pasar aquí muy rápido algunas buenas prácticas y temas de alineación ética. Desde el punto de vista ético, tenemos que asegurar la transparencia. eh, Y antes de empezar a usar la inteligencia artificial, el usuario final debe saber que está interactuando con una inteligencia artificial. Esto es para todos los canales en los que el usuario final habla o está interactuando con nuestra organización. Debe saber en qué partes o si es todo el sistema una inteligencia artificial. Si estamos hablando por un chat, que es un bot que está respaldado por una inteligencia artificial o algunas partes de ese bot serán, de ese chat serán operados por un operador humano. Entonces tenemos que ser claros de cómo se está interactuando con la inteligencia artificial y bajo qué condiciones. Equidad hace referencia a que no debe haber discriminación basado en características que son protegidas, raza, religión, etcétera. Em, Tercer principio ético, la rendición de cuentas. Tenemos que tener claridad sobre las responsabilidades de la organización sobre cada uno de los comportamientos de esa inteligencia artificial. Tenemos como cuarto principio la privacidad, que es la protección de datos personales. Y esto tenemos que hacer esfuerzos ingentes sobre esfuerzos muy grandes para asegurar esa protección de datos personales, porque tenemos regulaciones ya prácticamente en todo el globo que nos están monitoreando en cómo estamos gestionando los datos personales en las organizaciones. La seguridad, pues tenemos que garantizar la robustez frente a ataques y manipulaciones. Y tenemos que, como último principio ético, que verificar o asegurar un beneficio social. ¿Cómo genera la inteligencia artificial valor sin causarle daño a nadie? Quiero dar un espacio para preguntas, para inquietudes que tengan en, en relación a este proceso o eventualmente cosas que se hayan podido quedar por fuera por temas de tiempo. Abro espacio para preguntas. La norma ya puede ser ya es certificable
y algunas entidades que hacen certificación de estándares ISO están haciendo el proceso de certificación, algunas pocas, y las otras entidades pues están haciendo sus procesos de acreditación para realizar las certificaciones. Pues es una norma que es del 2023, pero se considera nueva y por tanto todo el proceso, el engranaje asociado a los temas de acreditación y certificación están apenas arrancando, pero ya tenemos entidades acreditadas para hacer la certificación. No, nosotros no tenemos actualmente en este momento la formación de manera directa, sin embargo, a través de alguno de nuestros partners los podemos asesorar o los podemos llevar a recibir esa formación como auditor. Para el monitoreo de todo lo relacionado con la IA, ¿existe alguna solución? Am, Hay algunas herramientas que nos pueden apoyar para el monitoreo, em, pero no tengo ahorita nombres específicos. Quizá dentro de un proceso de acompañamiento de consultoría podamos ver algunas alternativas para esos procesos de monitoreo. Eh, ah, eh, para el tema de formación, contacten a Sandra, a Anthony, a Carmen, que son nuestros contactos comerciales, a Daniel Fernández. Escriban a comercial@isecauditors.com o aquí simplemente a Nicolás, ya nuestro equipo comercial toma nota de tu inquietud y te contactará de manera directa. ¿Cómo acoplarlo con un sistema de gestión de seguridad de la información con 27001? Eh, Tenemos muchos controles que están definidos en el sistema de gestión de la IA que pueden ser asimilados o que son bastante cercanos y realmente lo único que tenemos que hacer es hacer algunas adaptaciones sobre políticas y procedimientos que tenemos en nuestro sistema de gestión de seguridad de la información para que haya una alineación correcta en los dos sistemas. En la parte de alcance podemos definir que nuestro sistema de gestión de IA es el mismo, tienen prácticamente los mismos alcances, pero obviamente tendremos que identificar cuáles son las partes interesadas asociadas a inteligencia artificial. Obviamente tenemos que definir la política específica para inteligencia artificial e indicadores de gestión asociados a la inteligencia artificial. En la parte de análisis de riesgos tendremos que incorporar los riesgos adicionales que se nos presentan, pero muchos riesgos que se presentan aquí en la inteligencia artificial y que hablamos, como por ejemplo el tema de robustez, de privacidad y de todo eso, son riesgos que ya seguramente han sido identificados en el sistema de seguridad de la información y por tanto podemos llevar un análisis de riesgos dentro de la misma metodología que cubra los dos sistemas. Entonces, desde ese punto de vista, podemos hacer una integración casi completa de los sistemas. Como mencioné ya, controles, toda la parte de monitoreo y mejora continua son totalmente integrables. Si estamos haciendo la auditoría del sistema de gestión de seguridad de la información, podemos incorporar o adicionar la auditoría de toda la gestión de inteligencia artificial. Entonces, eh, tenemos muchos elementos con los cuales podemos hacer una muy buena integración del sistema. Sí, son pocos los auditores de 42001, pero eso es un tema que en corto plazo, mediano plazo va a estar cambiando.
pues es un proceso y dada la importancia que está teniendo el sistema y en la medida también en que hayan necesidades contractuales donde un cliente le está pidiendo a su proveedor, quiero que esté certificado en SGCI o en empresas que por motivación propia estén requiriendo, entonces van a empujar también el mercado hacia el tema de generar nuevas, nuevas personas en proceso de convertirse en auditores. Esto ya lo habíamos revisado. Nosotros no somos certificadores, qué pena. Em, Nosotros somos implementadores y podemos apoyarlos con la auditoría interna. Además de ser implementadores, también de implementadores del sistema de gestión, también los podemos apoyar con pruebas técnicas, como mencionó Sandra, en las láminas iniciales, pruebas técnicas sobre los sistemas de inteligencia artificial, donde se hacen pruebas de auditoría y algunas pruebas específicas para sistemas de inteligencia artificial. Ah, creo que ya revisé todas las preguntas. Les agradecemos a todos por haber participado en este webinar. Tendremos otros webinars asociados a temas de inteligencia artificial y otros temas de interés de seguridad de la información. Eh, Esperamos participen y le saquen mucho provecho a estas presentaciones. Que tengan muy buen día.